¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos en todo el país. Agustina, ¿cómo te va? ¿Bien? Juan? ¿Cómo te va también Pablo? Allí en Río de Janeiro, visita histórica del Papa Francisco. Un equipo de Visión 7 trabaja en el lugar. ¿Qué se está viviendo a esta hora? Pablo, ¿qué tal? Hola Agustina, hola Juan. Efectivamente, la emoción que se apodera minuto a minuto de las calles y avenidas de Río de Janeiro, la presencia del Papa Francisco en estos momentos ubicados en el Palacio Arzobispal de San Joaquín. Hace exactamente una hora, el Papa Francisco desde el balcón principal de este palacio rezaba el Ángelus. Estuvo en este balcón durante 7 minutos. Luego se retiró para realizar un encuentro con integrantes del comité organizador de estas jornadas de la juventud. Pero previamente, también en el interior de este palacio, el Papa Francisco se reunió con jóvenes reclusos. Esta es la actividad por estas horas. En minutos comenzará un almuerzo entre el Papa Francisco y jóvenes que representan a los 5 continentes. El Papa comenzó su actividad muy temprano, Agustina, Juan, a las 7:30 en punto. Allí encabezó una misa en Sumaré, en su lugar de residencia. Luego se trasladó al Parque de la Boa Pista. Allí confesó a 5 jóvenes en un confesionario que fue montado a cielo abierto. Luego el traslado nuevamente del Papa, en el Papa Móvil del Papa Francisco, con una multitud que lo acompañó por las principales avenidas de Río de Janeiro para llegar hasta este lugar. Reiteramos, lugar de ubicación de nuestro móvil, el Palacio Arzobispal de San Joaquín. Los escucho. Sí, Pablo, mientras estamos escuchándote y escuchamos de fondo también el alboroto que hay de los feligreses que están allí en esta plaza frente al Palacio Arzobispal, estamos compartiendo la imagen de ese momento que se vivió, que fue muy emocionante, cuando un nene chiquito paró el papamóvil y el avance que tenía el Papa Francisco por las calles de Río y se fundieron en un abrazo. Estamos viendo en este momento, eso es un nene chiquito, debe tener unos 7, 8 años. Sí. Y lloraron juntos, el Papa lo abraza, luego la seguridad lo baja y el nene vuelve con su papá agarrándose las manos y llorando de emoción. Bueno, por esto que había vivido, tiene la bandera, la camiseta de Brasil, de la selección brasileña puesta, su papá también o la persona que lo recibe también. Efectivamente, Agustina, fue un momento de mucha emoción en la recorrida del Papa Francisco. No es la primera vez que se detiene a saludar a los más pequeños, pero este fue un encuentro muy emotivo, un nene muy chiquito, muy emocionado el nene, muy emocionado el Papa Francisco. Inclusive, ustedes compartían en la imagen recién en la despedida, cuando el nene, bueno, se tiene que retirar del Papa Móvil, lo despedía al Papa Francisco a los besos, y continuaron mirándose cara a cara y seguían llorando y seguían emocionados. Luego la seguridad del Papa Francisco, la seguridad del Vaticano, trasladó al pequeño junto a sus padres, a su mamá y a su papá. Pero fue un momento de mucha emoción en esta recorrida y sucede cada vez que el Papa Francisco aborda este Papa Móvil descubierto, no blindado, que recorre las calles y avenidas de esta ciudad para reencontrarse con los fieles, pero sobre todo cuando comienza a besar a cada pequeño, comienza a saludar a cada nene y mantiene en algunas ocasiones inclusive diálogos con la juventud que lo acompaña a lo largo y a lo ancho de esta ciudad de Río de Janeiro. Veíamos a ese chiquito de vuelta que estaba aferrado al Papa Móvil y le ha marcado la vida para siempre a este chiquito brasileño. Como a tantos, Pablo, suponemos, porque notamos desde acá, vos estás en el lugar, una profunda devoción por el Papa, mucho carisma, entusiasmo y cariño. Efectivamente. Juan, quiero remarcar una situación que sucedía ayer, cuando el Papa Francisco, y justamente voy a lo que vos recién apuntabas, cuando encabezó una misa en la Catedral Metropolitana, colmada de argentinos. La catedral de esta ciudad de Río de Janeiro tiene capacidad en su interior para 5.000 personas. Bueno, la catedral estaba colmada, los alrededores también, más de 40.000 personas. Allí ofició una nueva misa y la declaración del Papa Francisco seguramente coronará esta visita a Río de Janeiro, esta declaración. Cuando el Papa Francisco dijo quiero lío, quiero a la iglesia en la calle, a partir de allí, lógicamente la repercusión en los diferentes medios, pero sobre todo caló muy hondo
en el corazón de los jóvenes que peregrinan prácticamente las 24 horas por estas calles y avenidas de esta ciudad de Brasil. Reiteramos, dijo el Papa ayer en la catedral, entre tantas actividades que encabezó ayer jueves: quiero lío en las calles, quiero a la iglesia en las calles, quiero que estén y que respeten, entre otras cosas, a los más ancianos. La fe no se acaba, la fe es eterna. Bueno, es una declaración a tener en cuenta, Juan, porque, reitero, caló muy hondo en los sentimientos de muchísima gente. Hablamos de muchísima gente, hablamos de muchísimos jóvenes que han llegado de todo el mundo para estar presente cerca del Papa Francisco, de todo el mundo, decíamos, por ejemplo, de Bogotá, de Colombia. Se vive esta jornada con mucha emoción. Sí, tenemos mucha emoción, mucha alegría, porque es un Papa que nos invita a la esperanza, es un Papa que nos dice que no seamos estáticos, que no seamos jóvenes muertos, sino que seamos jóvenes vivos, porque somos el presente de la iglesia. Tu emoción, tu vivencia aquí en Río de Janeiro, en esta jornada de la juventud inolvidable, seguramente. Sí, es inolvidable, porque además es muy interesante, porque no es un papa al cual cree que no tiene que estar cerca a los hombres del mundo, por decirlo así. Y es un papa que se nos acerca mucho con amor y nos da siempre un mensaje de esperanza, tanto a la juventud, a la niñez, como también a la vejez. Hablábamos ayer, Juan, Agustina, justamente de la misa que ofició en la catedral de esta ciudad de Río de Janeiro, colmada la catedral, llena de argentinos, miles de argentinos. Bueno, ustedes estuvieron seguramente. Estuvimos, nosotros en realidad estuvimos como voluntarios. Y la verdad que el tenerlo cerquita, y yo creo que para él también fue muy lindo el sentirse como en casa, porque creo que le hizo muy bien compartir con su pueblo. Una alegría, porque transmite mucho esa cercanía de Jesús, ¿no? Y contagia también, pese a su edad, cómo vive esa libertad del amor de Dios. Ayer el Papa Francisco dijo: quiero lío, quiero la iglesia en la calle. Bueno, se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Acá todo el río está colmado de jóvenes y les aseguro que si no fuera por la cantidad de brasileros, los que más lío hacemos somos los argentinos. Porque están en las calles, de ese lío justamente están hablando los chicos, Agustina, Juan. Sí, Pablo. Muchas gracias. De Pablo, estar en las calles, de estar peregrinando, los escucho. No, si te parece, preguntarle a los chicos cuánto cambió para ellos, sean colombianos o argentinos, no importa, que el Papa sea argentino o sea latinoamericano. ¿Qué cambió para ellos en la relación que tienen con su fe o con el Vaticano en particular? Bueno, esto justamente, Agustina, lo remarcan en todo momento. Recién hablábamos con una de las chicas colombianas que había participado de la última jornada de la juventud que se llevó a cabo en la ciudad de Madrid, cuando, recordemos, el Papa era Ratzinger. Dice, bueno, la verdad que al ser el Papa latinoamericano a nosotros nos genera un entusiasmo diferente, y lógicamente hablábamos de entusiasmo. ¿Y qué cambió justamente a partir de la asunción del Papa? ¿Qué cambió para ustedes? ¿Qué cambió en la creencia, en la fe? ¿Cambió? Yo creo que, sobre todo esto, de la cercanía del Santo Padre hacia los jóvenes, y como recalcaba él ayer, hacia los dos extremos. Hablaba de que cuidar a los jóvenes y a los ancianos, de que también se valore nuestra dignidad, el hecho de poder tener oportunidades, ¿no? Y de que Jesús eso viene a traernos amor, viene a traernos fe, viene a traernos esperanza, y viene a estar cerca del más necesitado. Recalca mucho esto de llenarnos del Señor para salir a anunciar que hay un Dios que vive. Y bueno, y también se lo ve mucho en él, en su sonrisa, en sus gestos. Ayer decía, jóvenes, vengo para contagiarme de su energía. Así que bueno, y aparte esa sencillez con la que se mueve en el pueblo, que se lo ve por todos lados, saludando a la gente, saludando a los niños. Muchas gracias. También dijo el Papa Francisco ayer que la fe es eterna, y lo que remarcaba esta chica argentina cuando le agradeció a la juventud por tanto cariño: vengo a contagiarme de ustedes, lo decía justamente en el paseo de Copacabana. Agustina, Juan, hablando del paseo de Copacabana, hoy también habrá una actividad que está puesta toda la expectativa, que tiene que ver justamente con el Vía Crucis que va a encabezar el Papa Francisco. Esto va a suceder en Copacabana a partir de las 6 de la tarde. Estarán representadas todas las estaciones, pero un Vía Crucis dedicada
a los jóvenes. Allí algunos temas que se debatirán, están analizando. Por ejemplo, las madres jóvenes, por ejemplo, los peregrinos, los seminaristas, la juventud, el presente y el futuro. Bueno, 280 personas estarán representando todo el Vía Crucis, justamente las diferentes estaciones. Reitero, en Copacabana, en este paseo marítimo que nuevamente, al igual que ayer, vuelve a tener al Papa Francisco, y habrá más de 1 millón de personas siguiendo este Vía Crucis esta tarde aquí en la ciudad de Río de Janeiro. Los escucho. Pablo, bueno, y brevemente, estamos terminando, pero si te parece contarnos, vos estuviste también en Roma cuando entronizaron al Papa. Estás ahora en la visita del Papa a Brasil. ¿Te conmueve también en lo personal esta movilización? ¿Excede lo profesional? Claro que sí, conmueve y mucho, en lo personal conmueve y mucho. Hacías hincapié en lo que sucedió en la ciudad de Roma, en el Vaticano, cuando también estuvimos en vivo cubriendo la Asunción del Papa. Un momento muy emocionante. Esta es una emoción diferente, porque ya el Papa Francisco justamente asumido como tal, y la recorrida y su primer viaje internacional. Nadie se imaginaba, ni siquiera los jóvenes, que iba a generar tanta expectativa y tanta emoción en este lugar. Tampoco nosotros. Realmente es impresionante lo que aquí está sucediendo. Me está apuntando una señora, es toda una sorpresa. Soy de Uruguay, un beso enorme y grande para todos los argentinos. Muchas gracias. Y para los uruguayos, yo pedí a Dios un Papa Francisco. Cuando estaba buscando un Papa nuevo para ser electo en el Vaticano, yo pedí un Papa de San Francisco de Asís y Dios me lo dio. Y se cumplió, muchas gracias. Y es maravilloso, le estuvo en la comunidad de yo vivo aquí en Brasil, vivo en el Vidigal, soy uruguaya, de Montevideo, ya viví en Buenos Aires, en Carlos Calvo y Catamarca. Estamos culminando esta transmisión, le agradezco mucho, muy amable. Muy bien, lo decíamos, bueno, claro, la emoción que se apodera del lugar, y en lo personal, sin duda, mucha emoción por este trabajo, la bendición de poder estar en este lugar transmitiendo para todo el país a través de Visión 7 lo que es este momento, un antes y un después en Brasil, eso sin dudas, un antes y un después en la retina, en la memoria, en el corazón de millones de personas. Aquí en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil todo, pero en el mundo todo. Una transmisión que está siendo seguida por millones de televidentes en todo el planeta. Nosotros tenemos la suerte de poder estar en este lugar, poder trasladar las emociones, las semblanzas y esta agenda cargada que está encabezando el Papa Francisco no para un solo segundo. Nosotros tampoco vamos a seguir transmitiendo en vivo cada detalle, cada agenda que encabece, cada encuentro donde estará el Papa Francisco. Vamos a seguir en vivo en las diferentes ediciones de Visión 7. Cómo no, Pablo, nos quedamos entonces con esa emoción que estás transmitiendo allí desde este Palacio Arzobispal en Río de Janeiro, y esta visita que sin duda va a ser histórica del Papa Francisco. Histórica, una visita del Papa que juega de local, conoce América Latina, conoce el sentimiento de los latinoamericanos y esa cercanía que tenemos nosotros. Hay que ver otro viaje, el Papa a otros continentes, cómo reacciona el público en ese momento. Pero acá es local, claramente. Es cierto, tiene que ver con la latinoamericanidad. Ahí está, así se dice.